Estás escuchando Espacio Nómada. No olvides suscribirte al podcast para no perderte ninguno de nuestros programas. Cada semana, un episodio nuevo. Muy buenas y bienvenidos a Espacio Nómada. Ya sabéis, vuestro podcast de cultura friki y de entretenimiento donde cada semana hablamos de algo friki. Esta semana toca hablar de Eternals, la última película de Marvel Studios. Y antes de empezar, saludamos a nuestro querido amigo, compañero Alex Sánchez de Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues estupendamente. Preparado para poner a esta película en su sitio, que parece que está costando. Está costando. Sí, esta película está costando. Recordad que esta película, ahora hablaremos de ello, pero ha tenido una cantidad ingente de críticas muy favorables y críticas muy deplorables, por así decirlo. No hay un término medio, eso es algo extrañísimo. Consensuado, hablo de término medio consensuado. Hay alguna crítica que sí que ha sido más objetiva que otra, pero sí que nada consensuado. Antes de empezar a destripar y hablar tanto de la película como de todo lo que ha rodeado a esta película de Eternals, vamos a recordar las vías de escucha en directo en Twitch, twitch.tv/universoalex y twitch.tv/Capitán Nómada, donde podréis escuchar este podcast en directo cada semana, o los viernes o los domingos, o depende del día de la semana. Para eso, estad muy atentos, darle al botón del follow para no perderos ninguno de los directitos que hacemos, porque además Alex, todos los días a las 12 del mediodía, a no ser que tenga que ver alguna película para reseñar, hace directito con todas las noticias frikis del día, y ya llega casi a las 2 horas y media de directito diario, porque cada día se extiende un poquito más. Es verdad, es verdad. Y un servidor en mi canal de Twitch. Hacemos algo diferente, ahora estamos haciendo directitos de sobremesa, nada más terminar de comer. Aquí tenéis un directito donde, pues hablo de lo más reseñable del día, pues en modo distendido, ¿no? En modo charla con vosotros, que ya sabéis que en el chat nos encanta leeros y estáis invitadísimos a leer el chat o a escribir en el chat siempre. Más cositas. También podéis escucharnos a través de YouTube en un directo en diferido que hacemos todas las tardes, noches después de emitir este podcast en directo. Y posteriormente también tenéis la opción de escucharlo en iVoox, en el formato de podcast tradicional, donde es importante suscribiros, ya sabéis, en iVoox, Espacio Nómada, os suscribís y automáticamente tendréis opción de poder escuchar el podcast cuando, como y donde queráis. Ya sabéis que es, como digo, gratuito. No voy a parar de decirlo porque hay algunos podcasts que no son gratuitos. Pues este sí que es gratuito. Ya sabéis, el podcast de Espacio Nómada en iVoox. Y ya, para rematar la jugada, para aumentar la apuesta, para que no os perdáis absolutamente nada de nada, tenéis la opción de seguirnos en redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, en el caso de Alex, TikTok. Vamos a hacer directo, lo avisamos en redes. Vamos a comentar algo en un vídeo de YouTube. Redes sociales lo tendréis toda la información, y además sale noticia en el caso de Alex, sale noticia sobre, ojo, que han publicado el tráiler de Spider-Man. En cualquier momento se puede dar la ocasión, pues os podéis enterar gracias a Alex y con sus redes sociales. El de los primeros en informar. Ha salido el tráiler. Porque es fácil decir, va a salir el tráiler, pero es difícil decir, ha salido el tráiler. Que, joder, ojalá más pronto que tarde, pero ya veremos, ya veremos. Alex, Eternals, una película con una producción eterna. Ahí está la gracia. Ja, 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 ja. Qué gracioso eres, Raúl, de verdad. Por cierto, saludos de un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Siempre se me olvida, o casi siempre, mencionarme a mí mismo. Hablo de producción eterna, evidentemente, por el tema de la pandemia. Si no hubiese sido una producción normalita, como la de Viuda Negra, como la de Shang-Chi, pasa que con la pandemia todo se ha retrasado un año entero. Película con un elenco de actores muy... ¿cómo lo diría yo?
dispar. Bueno, hay conocidos, hay que te pueden sonar y hay desconocidos. Por ejemplo, la más conocida yo creo que es Angelina Jolie en el papel de Tena. Luego tenemos a Richard Madden, que es Icaris, que quien haya visto Juego de Tronos le recordarán. También ha aparecido en series como The Boy Ward en Netflix y alguna que otra aparición, por ejemplo, en la película de La Cenicienta, haciendo del Príncipe Azul, evidentemente. Luego tenemos a Gemma Chan en el papel de Cersei, que también ha aparecido anteriormente en el universo cinematográfico de Marvel, haciendo de una Kree, creo recordar, en Capitana Marvel. Poco peso tuvo ahí su interpretación. Sí, de hecho es un personaje que bueno, tuvo ahí su papel como compañera de equipo de Carol Danvers y murió en la película. O sea, de hecho también esa es una de las razones por las que aceptaron o quisieron volver a contar con Gemma Chan. Luego también tenemos a Salma Hayek como Ayak. Creo que esta actriz no necesita presentación. Y también tenemos a otros actores menos conocidos como Ma Dong-seok, que hace de Gilgamesh. Es un actor coreano. Ahora que está de moda las producciones coreanas, pues este es un actor coreano. También tenemos a Barry Keoghan. Ojo, un actor coreano muy conocido. Yo diría que casi es de los actores coreanos más conocidos en Hollywood. No de los más conocidos, porque ya sabemos que el rollo coreano tiene muchísima base de fans, entonces hay muchos actores propiamente de allí que solo actúan allí, que son muy conocidos. Pero como actor que es conocido en Hollywood, este es uno de los que más. Y, por ejemplo, no olvidemos que es uno de los protas de Tren a Busan, por ejemplo, de Train to Busan, que es una película que ha tenido mucho éxito a nivel mundial. Una peli de zombies que, si no habéis visto, os recomiendo. Luego también tenemos a Barry Keoghan, que es Druig, Kumail Nanjiani, que es Kingo, un actor hindú, de raíces hindúes. También tenemos a Lia McHugh, que hace de Sprite / Duende. En el doblaje castellano se le llama Duende. Sí. También tenemos a Lauren Ridloff, que es Macari. Que también la conoceréis por su papel en The Walking Dead, sobre todo. Y luego, el último Eternal sería Brian Tyree Henry, haciendo de Fastos. Y ya, bueno, para cerrar el elenco, Kit Harington como Dane Whitman, el profesor Dane Whitman. Kit Harington, que también si habéis visto Juego de Tronos, pues sabréis perfectamente quién es Jon Nieve. Y si no, es que no sabéis nada. Quien haya visto Juego de Tronos lo entenderá. Este es el elenco. Pero tenemos aquí una película, Alex, que tiene una trama lineal, una trama, entre comillas, siempre son tramas sencillas, pero al mismo tiempo tienes esas subcapas, ¿no? Esas tramas, esas relaciones interpersonales. Aquí Chloe Zhao, directora de la película y co-guionista, que también, como sabéis, es la ganadora del Oscar a Mejor Directora y Mejor Película este año con Nomadland, pues aquí tiene el papel de hacer una película de Marvel diferente. Ni peor ni mejor, diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Bueno, todo el mundo conoce la fórmula Marvel. Si cogéis, por ejemplo, Doctor Strange, Iron Man 1, Capitana Marvel y todas estas películas de origen, el patrón es exactamente el mismo. Tienen sus diferencias, pero aún así el patrón es el mismo, ¿no? Hasta se establecen los personajes, cómo es en la vida, luego tiene ese momento valle, un poco de viaje del héroe, también tiene ahí por ahí buscándose, y al final, en el último tramo, pues es cuando está la traca final. Esta película tiene un poco de eso, pero encontramos diferencias. Ahora hablaremos de ello. Y se ha vendido como eso, como una película de Marvel diferente. Tenemos temas inclusivos en cuanto a colectivo LGTBI, en colectivo de discapacitados, en este caso de sordos. Tenemos también
el tema racial, ¿no? Es una película que tenemos pues casi todo el planeta metido, ¿no? Tenemos asiáticos, tenemos hindúes, tenemos caucásicos, afroamericanos, latinos, tenemos de todo. Y un tema muy importante también, la película también aborda el tema de las enfermedades mentales Efectivamente. y cómo tratarlas, cómo lidiar con ellas, no solo la propia persona que las sufre, sino todas las que están a su alrededor, ¿no? Y se plantea, de hecho, un dilema muy importante que es el de directamente atajarlo de la forma más rápida, pero más intrusiva para la persona que lo sufre, o bien de la forma más lenta, pero a la vez la forma que más afecta a su entorno. Y esto es algo que, desde luego, no habíamos visto en ninguna película de Marvel y que es algo que no se ve habitualmente tampoco en el cine en general. Antes de empezar con la trama, antes de empezar con tu valoración, porque tu valoración siempre es importante, ya sabéis que si no lo habéis visto, en YouTube tenéis una review de 11 minutos con Alex comentándoos qué le ha parecido la película, los puntos fuertes, los puntos débiles y sin spoilers. También valga la redundancia, ¿no? Valga recordar que este podcast es para los que hayan visto la película, porque es posible, lo más probable, que se nos escapen spoilers, sobre todo de las escenas postcréditos, que es de lo más spoileable que hay en el cine ahora mismo. Porque ya últimamente se spoilea todo y últimamente es la escena postcréditos lo que intentan guardar lo mejor posible, y aún así hay veces que se spoilea. Pero bueno, aún así, si no has visto la película... De todos modos, ya os digo que si tenéis redes sociales o os gusta leer noticias en internet sin más, es muy probable que, aunque no hayáis visto la película, ya sepáis todo lo que ocurre, ya sepáis las escenas postcréditos y ya sepáis todo. Porque yo, por poneros un ejemplo, hace un momento he entrado en Twitter, he abierto mi timeline y lo primero que me ha salido es una foto enorme de algo que pasa en la escena postcréditos, no obviamente sacada de la peli, pero sí totalmente relacionada, y con un ahora ya podemos estar felices de que... puntos suspensivos, no os lo voy a decir, pero esto es una publicación así, sin más, de un medio gordo. O sea, no estoy hablando de hay un desconocido que lo ha puesto en Twitter, no, o sea, una de las páginas importantes de noticias del mundo, pues haciendo este pedazo de spoiler que desde luego, en Estados Unidos siempre hemos dicho que el tema spoilers está todavía más desatado que aquí. Pero ahora mismo ya está la fiebre que hay, que el hecho de que la película se estrene parece ser que ya da carta blanca para que en el microsegundo 1 ya se puedan poner spoilers con total impunidad. Entonces, bueno, yo estoy seguro de que la mayoría de vosotros ya sabéis todo lo que ocurre y todo lo que pasa y no habrá problema. Es más, incluso la propia directora comentando algo sobre la segunda escena postcréditos el viernes por la mañana. Y esa me la comí con patatas. Ojo, esto es un problema, porque esto no es la directora comentando sobre eso. Esto es la directora comentando sobre eso hace meses, pero el listo de turno lo publica ahora, en lugar de esperarse un par de semanas o una semana, porque claro, si lo publicas dentro de una semana igual ya no eres el primero. Entonces lo publicas en el segundo 1 del estreno de la película. Ahí la culpa es del periodista, que publica la entrevista cuando no debe. Demasiado, o sea, cuando no debe. Está permitido, pero sin ningún tipo de digamos, de preocupación por el prójimo, ¿no? Por el fan que todavía no ha visto la película. A mí eso me reventó. Porque, digo, joder, me he spoileado la primera escena postcréditos. Vaya mierda. Luego hablaremos el por qué me spoileé de esa escena postcréditos. Porque yo creo que esa sí que era spoileable y ya hablaremos del por qué. No, pero y no olvidemos también que la primera escena postcréditos, el día de la premier mundial, el famoso periodista de Variety que publicó un artículo donde en el titular ya spoileaba esa escena y que le cayeron palos por todos lados, pero se la sudó completamente. Y en contra de los permisos establecidos por Marvel para publicación de reseñas, él publicó la suya y con el spoiler de la escena postcréditos en el titular de
de la noticia, lo cual esto para mí fue ya el colmo de los colmos. Y bueno, que eso, que me spoileé la película, pues es que fue, o sea, esa segunda escena post-créditos el viernes por la mañana, y yo que dije, bueno, me cojo sesión en el cine a las 4 menos cuarto para coger los menos spoilers posibles. O sea, primera sesión a una hora que acabas de comer y tienes ahí esa modorrilla, pues yo ahí como un campeón en el cine, en una sala que con butacas reclinables. Yo creo que era un combinado para invitarte a dormir. Y la película ya hablaremos de si era para dormir o no. Y mira, por la mañana, es que fue por la mañana, abrir Twitter para revisar las redes. Y ahí tenía el comentario, pues la directora ha revelado no sé qué. Y yo, me cago en la leche. Para algo que no te esperas, para nada, ¡pum! Antes de ver la película. Y esto está pasando últimamente con demasiada asiduidad. Y esto lo hemos comentado en varios podcasts. Sí, pero y es porque la gente es un poco, bueno, no voy a insultar, pero se lo merecen, pero es porque la gente es como es y porque tienen ganas de que les hagan casito y de que les hagan atención y de ser los primeros y de conseguir unos cuantos follows y unos cuantos me gustas. Pero es tan sencillo como hacer como hice yo. Oye, que acabo de leer esto, me parece una locura, me he quedado loco. Si alguien lo quiere saber, que me escriba por privado y se lo digo, pero aquí no lo voy a publicar. Y que nadie lo revele. Y ya está, es tan sencillo como hacer eso. Pero la gente necesita atención, la gente necesita cuidado, tener a alguien, un amigo anónimo de internet que le esté dando caricias y amor. O otros directamente, como no lo encuentran, pues se crean cuentas secundarias, terciarias, cuartiaciarias, quintarias y entre esas cuentas se dan amor y cariño y demás. Efectivamente. Y se autoproclaman los mejores del mundo. Efectivamente. Las críticas. Antes de hablar de la trama, antes de hablar de tu valoración general, que como digo está en YouTube sin spoilers, así que este es el momento perfecto para decir, oye, no he visto todavía la película, voy a YouTube a ver esa opinión, después puedo ir a ver la película y después de ver la película pues acudo a este podcast y aquí no ha pasado nada, pero antes de hablar de todo eso, las críticas de la película. La película se estrenó con no malas críticas, tampoco también nos extrañaba, ¿no? Que ninguno dijera la mejor película de Marvel, que suele ser algo habitual, ¿no? Se estrena una película de Marvel y dicen la mejor película de Marvel, con no sé qué. Capitana Marvel, lo leí. Pantera Negra, lo leí. Iron Man 3, lo leí. Hablo de películas así, un poco que se van de las ramas en muchas ocasiones. Thor Ragnarok, leí lo mismo. O sea, películas que han dividido mucho los fans, pues todas las críticas estas, siempre he leído la mejor de Marvel. Y yo, pues bueno, pues de acuerdo, todas son las mejor de Marvel y luego se estrena esta película y decimos, ostras, qué cosa más rara, ¿no? No la matan la crítica en esos momentos, hablo de cuando habían 2 críticas o 3 subidas, no matan la película, pero tampoco la ensalzan tanto como otras películas. Y eso que, como digo, aquí tocan temas muy variopintos, muy inclusivos y muy, por lo general, pues, para la sociedad, bien. Para la sociedad, bien. Y van pasando los días. Y eso en Rotten Tomatoes que va bajando la puntuación poquito a poco, que va rozando la peor película de Marvel en cuanto a valoración de Rotten Tomatoes, que es Thor, el mundo oscuro. Y sigue bajando. Bueno, rozando. Bueno, en aquel momento, sigue, en aquel momento. Vale, en aquel momento. Vale. Hasta que ya llega al punto de no retorno. Está más abajo que Thor, el mundo oscuro, a un 60%. Y ahí digo, no puede ser. Y empiezo a leer críticas. Algunas críticas comentaban el tema del ritmo de la película. Otras críticas eran un poco bipolares, ¿no? Dice, lo mejor, la actuación de los personajes en conjunto. En solitario no vale nada. En la película con un ritmo muy malo, pero luego te dicen, no, pero el final es trepidante, no sé qué. Te aclaras un poquito, amigo. Luego, críticas que no eran críticas. O sea, yo entiendo que una crítica cinematográfica tienes que hablar con puntos objetivos sobre la película sin atacar la película. O sea, en el momento que atacas la película es, oye, a ver, estás atacando la película, no la estás valorando. Puedes decir, pues mira, la directora no ha sabido plasmar el tema este, la historia no la ha entendido por
el motivo 1, 2 y 3. Los actores están bien por separado, pero al revés, están bien juntos, pero por separado no termino de enganchar con ellos porque son X, con datos objetivos, con tu propio valoración, o sea, y no me ha gustado por esto, esto y esto, fin. Pero he leído cosas he leído cosas que digo, esta película es... y luego, insulto suave. Ahora mismo no sabía no me acuerdo qué insulto es, pero atacando la película. Y esto lo dije en stream y dije, oye, vamos a ver. Han dicho esto sobre la película. Ahora imagínate que esta palabrota, que no es una palabrota, esta palabra malsonante, despectiva. Esta palabra despectiva te la digo a ti. Te digo, eres tal. Tú te sientes ofendido, ¿no? Pues con la película más de lo mismo. O sea, estás insultando a la película, no me la estás valorando. O sea, llegamos a ese punto. Críticas muy raras, muy raras. He visto en Rotten Tomatoes y sobre todo lo típico que te pone Rotten Tomatoes de crítico top o algo así. Y aún así digo, ¿qué crítica es esta? Eso sí, es raro que no haya visto crítica de Bollero, del País. Que digo, que ataca a todas, esta no la ha atacado porque ni siquiera ha hecho crítica. Ha sido increíble. Y ya el summon fue cuando el viernes hice la última ronda de críticas en Film Diario y tocó a Eternals y es que eran de una recolección de 6-7 críticas, 4 eran malas, de gente que daba una estrella de 5, que digo, madre mía, y 2 tibias. Y aun siendo tibias, atacaban a la película, en plan, es mala. Y yo, hostia, pues... creo que esto en ninguna película de Marvel se le he visto, pero es que no en una de Marvel estilo Marvel Studios, no, a ninguna de Marvel hablo de Cuatro Fantásticos, ni de Ghost Rider, ni otras películas malas que hayáis visto por ahí, ni con el Escuadrón Suicida vi esto, que no es Marvel. Pero esto tiene una explicación muy sencilla, todo esto. A ver, por un lado hay que dejar claro, y esto hay que entenderlo, los críticos van a su puñetera bola. O sea, esto lo hemos sabido de todos, no siempre, no solo con Marvel, sino con el cine en general, ¿no? Los críticos viven en una burbuja paralela donde analizan tanto el plano secuencia que rodó el director de fotografía suplente en la escena de mitad de la película y tal, te lo analizan como si fuese esto, yo qué sé, algo para presentarse un examen, o también te analizan escribiendo un ensayo filosófico sobre lo que ellos creen que la directora quiso expresar en cierto momento porque en su vida estaba viviendo tal, no sé qué. O sea, fumadas súper locas. Y esto sabemos que es así porque es lo que hacen los críticos, ¿no? Con lo cual, ellos van por un lado y luego la película y el público va por otro. Esto es así siempre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí ha influido mucho... incluso es verdad que la película está siendo considerada la peor de Marvel. Yo no creo que sea tan mala y de hecho no lo es. O sea, es que no lo es. O sea, para mí es tan evidente que me parece ridículo intentar justificarlo. No lo es porque las hay peores con muchísima diferencia y también las hay mejores con muchísima diferencia. No es una película que para mí se queda en el medio. Pero el mayor problema, y es a donde iba, son las expectativas. Y no solo las nuestras, sino las de todo el mundo, ¿vale? Y son unas expectativas que nos han ido generando los propios directivos de Marvel, productores, actores, los actores, la directora, etcétera, etcétera, vendiéndonos esta película como lo más ambicioso, lo más espectacular, lo más épico, lo más grande, lo nunca visto, nunca antes se ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Un reparto increíble, muchos personajes, todo como muy endosiado, muy, muy, muy a lo grande, ¿no? Entonces, claro, tú cuando llegas a la película tiene toques de eso, pero claramente no cumple con esas expectativas. Entonces aquí le revienta la cabeza a todo el mundo. Esto es el segundo punto. Y el tercer punto es que ciertamente yo creo que a la crítica le ha pasado eso, ¿no? Desde el punto de vista crítico, cuando te llega un estudio como Marvel que está acostumbrado a hacer una serie de películas, lo que comentabas de la fórmula, ¿no? Y que lo hace muy bien, lo tiene súper currado, le sale bien y dentro de esa misma fórmula es capaz de medio innovar y de hacer cosas mejores que las anteriores.
cuando de repente se sale de ese molde, que es algo que muchos agradecemos, pues oye, a lo mejor ahí no se sienten tan cómodos y a lo mejor ahí no están tan entrenados y la cosa no les sale tan bien como cabría esperar. Y esto el crítico lo ve y en lugar de analizar lo que es en su conjunto con una visión objetiva todo lo que ocurre, pues se centran en esa parte, ¿no? De, oye, me vienes aquí de flipada, Marvel, que eres una flipada, me vienes aquí en plan, te voy a presentar una película que quiere ser Dune, pero no. Y claro, pues te doy un 3 de nota. Te doy un 3 porque se te ha ido, te has intentado flipar y no lo has conseguido, ¿vale? Y yo creo que ese es el problema, así hablando un poco así en plan colegueo. El rollo es ese. El crítico ve que Marvel se ha intentado flipar haciendo algo diferente, algo que querían presentar a los Oscar y arrasar en los Oscar como nunca antes se había hecho, como si esto fuese Ben-Hur. Y el crítico ha dicho, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Menuda mierda de película. Y ese es el problema. Ese es claramente el problema. Yo sí que coincidía con las críticas. Había siempre un mismo patrón, ¿no? Primero que algunos decían que la película se iba por las ramas en algún momento de la trama, que era excesivamente larga, que se podía contar en menos tiempo, que a veces el montaje, ahora hablaremos del montaje, era errático y que también esperaban más de la huella de Chloe Zhao. Claro, una vez que ganas un Oscar, se espera más de esa persona. Y esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando ganas un premio dices, es que es el mejor del mundo, en este momento tiene que presentarme algo digno del mejor del mundo. Y eso también tiene que ver con las expectativas. Te crean tantas expectativas con esta película. El año pasado tenía unas expectativas, el año pasado por estas fechas. Pero es que mes tras mes, Chloe Zhao gana el Oscar a Mejor Directora y Mejor Película. Que si te dicen que aquí veremos a los Celestiales como nunca antes, te vamos a presentar los orígenes de Marvel, te vamos a sentar las bases para el futuro en la fase 4, el tema galáctico lo vamos a tener aquí muy presente, expectativa tras expectativa, que la ha creado no solo Marvel, sino también el tema, pues ya sabéis, los insiders filtrando cosas, entre comillas, filtrando, comentando mucha gente, teorías y demás. Pues al final el globo se hincha, se estrena la película y de esas expectativas que tenías de esa película que te has formado en tu cabeza, acaba siendo pues algo más, yo tiraría más algo normalito. Algo pues bien, que ya explicaremos, pero bien, que no es mala, no es una panacea tampoco, está bien. Está, pues bien, pues para lo que es Marvel, pues oye, ha innovado, ha salido de aquella forma y pues bien, podría haber sido peor, mucho peor. Pero es que, y es que es un poco eso también lo que dices, porque, y vuelvo un poco con lo que yo decía de las expectativas, ¿no? Cuando tú contratas a Chloe Zhao, pues es verdad que la contratas, igual que han contratado a otros actores pseudonoveles o de cine independiente para otros proyectos, que es algo que está haciendo últimamente Marvel en prácticamente todos sus proyectos. Y bueno, tampoco tienes demasiadas expectativas con respecto a eso porque, bueno, te dices, joder, su primera superproducción, su primera peli de superhéroes, lo suyo es que aporte su granito de arena, su visión ligeramente diferente, pero al final esto es Marvel y te van a poner ellos en vereda un poco, ¿no? Te guían un poco y te dicen, no, por aquí en lugar de por allí. Con Chloe Zhao, claro, eso se transforma en una cosa diferente a partir de que ella gana los Oscar. Y sobre todo cuando es una una directora que tiene una visión muy particular del cine. O sea, no es como otros directores de cine independiente que hacen su cine y está bien, pero es que el estilo, la forma de hacer cine de Chloe Zhao está muy marcada, es muy diferenciada. Se ve perfectamente qué le gusta hacer, cómo le gusta hacer, en qué se recrea, cómo lo enfoca, cómo transcurren sus películas, sus escenas, sus visiones, su fotografía, todo. O sea, es muy, muy, muy característico. Entonces tú lo que esperas es que alguien de un nivel de ganar 2 Oscar, mejor película y mejor dirección, y encima con esa visión tan particular,
lo que te traslade a Eternals, pues deje huella, ¿no? Y más cuando encima se han tirado durante meses defendiéndote el hecho de que le han dado libertad total a Chloe Zhao, que Chloe Zhao va a aportar una cosa que no se ha visto nunca antes en Marvel, que va a ser todo súper íntimo y una visión espectacular de su universo dentro de Marvel, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y luego llegas a Eternals y lo que ves de todo eso, igual si lo sumas al final de la película a todo el metraje, igual te encuentras con 3 o 4 minutos de las 2 horas y media que dura la película. Y esto para mí no solo es que nos han mentido en toda la cara, sino que encima me parece una oportunidad perdida y un desperdicio de la directora, porque la directora podría haber dado muchísimo más con respecto a lo que ha dado. Ahora habrá que ver si es que la directora se ha visto coartada por inexperiencia, por miedo también, ¿no? De oye, que me voy a hacer una peli de Marvel y si me paso de la raya siendo como yo soy, pues igual me caen palos, ¿no? Si es eso, o bien si Marvel le ha dicho, el límite es este, de aquí no pases, ¿eh? O sea, tienes este pequeño espacio de un 10% para ser tú y el otro 90% tiene que ser Marvel, o sea, a tope. Entonces, bueno, habría que ver en qué lado estamos, pero lo que queda totalmente clarísimo es que Chloe Zhao está prácticamente desaparecida en esta película. La podría haber dirigido Perico de los Palotes y no nos daríamos cuenta. Bueno, la trama es, bueno, te explican al principio cómo se origina el universo, no el universo Marvel, el universo, cómo los celestiales tienen ese poder de crear y destruir el universo, que los celestiales crearon a los eternos, que los eternos son enviados, en este caso a la Tierra, para defender a los humanos de los desviantes, y los eternos viven en la Tierra durante no 1000 años que se estaba diciendo, ni 3000, sino 7000 años en la Tierra, desde que el hombre estaba en las cavernas prácticamente casi. Y defienden a los hombres de los desviantes, intentan hacer lo mínimo para que el hombre pueda evolucionar, que es el fin que también tienen los eternos, y durante décadas y siglos permanecen con los hombres y juntos hasta que llega un punto de inflexión donde los eternos, supuestamente habiendo derrotado ya a los desviantes, deciden ir cada uno por su camino, y unos deciden vivir entre los hombres, otros deciden vivir más en el anonimato, etcétera, etcétera. Y llegamos al día de hoy, cuando de golpe, misteriosamente, aparecen nuevos desviantes. Ajak, que es la líder, aparece muerta por un desviante. El desviante consigue sus poderes y en la trama lleva a que intenten volver a formar el grupo para derrotar a estos desviantes. Hay problemas con el liderato del grupo. Se supone que Ajak elige a Cersei como líder, pero todo el mundo quiere, o casi todos, quieren que sea Ikaris. Esto lleva al final de la película con la revelación de que realmente los desviantes fueron creados anteriormente por los celestiales, que salió Rana. Entonces los celestiales crearon a los eternos para derrotar a los desviantes, y lo que quieren hacer los desviantes no es proteger a la humanidad, sino hacer que la humanidad evolucione, porque han plantado una semilla dentro del planeta. Y cuando la humanidad haya evolucionado lo suficiente, este tema, no sé a santo de qué viene, o sea, la humanidad evoluciona y eso hace que la semilla germine. Y de la semilla aparece un nuevo celestial. Entonces el celestial se carga al planeta, pero al mismo tiempo ese celestial sirve para crear nuevos mundos. Es algo como destruir vida para crear vida. Y al final, pues los eternos dicen, vamos a ver, esto no puede ser así, y detienen al celestial con la ira de Arishem, que es el creador de estos eternos. Y fin, tampoco tiene más. Detienen, salvan el día, ya está. Y Ikaris, que se rebela contra ellos, es el giro de guión que tenemos en esta trama.
que quiere seguir el plan de Arishem y al final, por acto de no sé por qué, qué sé yo, por qué sé, sirve para ayudar a que Cersei pues, pueda destruir el celestial que está naciendo en la Tierra. Se siente culpable, se va al sol y parece que se destruye, pero como no hemos visto cadáver, no se confirma la muerte. Ya sabéis cómo es Marvel. Hasta que no lo veáis muerto y enterrado, pero muerto en plan que con los ojos en blanco y piel pálida y demás, y enterrado, no lo veáis así, no está muerto. Por ejemplo, Tony Stark está bien muerto, por así decirlo. Viuda Negra está bien muerta. Capitán América no está muerto, no hemos visto su muerte. Ejemplos. Ahora sí, Alex, valoración de esta película. Ya sé que he comentado la trama de forma grosso modo, pero tampoco vamos a pararnos todas las escenas a comentar la película. Cuéntanos, valoración general de la película. A ver, yo es una película que, como he dicho antes, no me parece que sea lo peor que hay de Marvel y vamos, o sea, no es que me lo parezca, es que afirmo totalmente y encarecidamente que no es así. Y ya es comentándolo desde los diferentes aspectos que se puede comentar una película. Pero tampoco es lo mejor, ¿vale? No es lo que nos vendieron. Aquí funcionan las expectativas mucho, como comenté también. Yo he podido ver la película 2 veces y la segunda siempre vas libre de expectativas y mis sensaciones fueron las mismas. Entonces, haciendo balance de las 2 ocasiones, pues me quedo un poco con lo mismo. Me parece una peli del montón. Pues igual que lo son Capitana Marvel o que lo son Black Panther o algunas pelis que están ahí en el medio. Si tú colocas las mejores y las peores, pues en el medio se quedaría ahí Eternals, ¿no? Esta es un poco la impresión que a mí me dio. Y lo es por muchas razones. O sea, yo creo que es verdad que hay un reparto muy grande y que es complicado profundizar en todos, pero me parece que están mal equilibrados, ¿no? Tiene que haber algunos que sean más protagonistas que otros, pero me parece que está mal equilibrado. Algunos se dejan muy de lado, otros están muy poco trabajados y son meras copias de otros personajes que ya hemos visto en el UCM. Y luego lo que es la trama, me parece una trama demasiado también poco trabajada y que se centra más en todo lo que es el lore, cómo se creó todo, de dónde vienen, a dónde vamos, qué hay por detrás, la grandiosidad, explicar la grandiosidad de lo que existe del universo y tal, y dejando muy descolgado lo que es la trama principal de la peli. O sea, los desviantes son unos meras marionetas que están ahí por estar y eso le resta también importancia al papel de los Eternos, ¿no? Cuando tú resulta que eres un Eterno y has estado 7000 años en la Tierra para defendernos de los desviantes y luego el desviante ves que es un ser que la película está tratando como no secundario, sino último de la lista, pues entonces el papel de los Eternos se ve también un poco desdibujado. Y aquí esto va sumando cositas y todo esto hace que efectivamente la película pues sea un poquillo del montón. Me parece que tiene muchos errores, vacíos de guión, a veces se hace un poco aburrida, profundiza donde no debe y donde debe lo deja un poco en el aire. No sé, es un poco cúmulo de cosas. Yo tengo... yo fui con la película, pues ya al final dije, mira, que sea lo que tenga que ser. Aquí las críticas la han dilapidado directamente. Sé lo que voy a ver. Yo ya sabía que iba a ser una película más lenta que el resto de películas de Marvel, que iba a ser más contemplativa, que tendría que hacer acopio para escuchar lo que me decían en la película, porque si no te pierdes un poco. De hecho, la película empieza literalmente con una explicación muy extensa sobre el origen del universo, el tema de los celestiales, qué son los celestiales, qué hacen los celestiales. Te mencionan una vez más en otra película las gemas del infinito, aunque sea de pasadas, pero te las mencionan diciendo esto viene antes de las gemas elementales o de los lingotes elementales, es decir, las gemas del infinito. Y te dicen que son los Eternos. Es que
Es que eso para mí es un problema y esto se lo he explicado a un montón de gente, que claro, la gente también no ve las cosas con ojos desde fuera. O sea, tú eres un tío que te has visto las 20 y tantas películas de Marvel, te has leído cómics, sabes de qué va el asunto y todo lo que y toda la pesca. Pero alguien que de repente diga, bueno, pues no he visto nunca nada de Marvel, me voy a ir con mi hijo a ver Eternals. Y de repente te plantan toda esa densidad que es el origen del universo con los celestiales, que si los eternos, que si los crearon para esto, que si lo otro, que si tatatín, catatán. Te explota la cabeza y dices, no vuelvo a ver una peli de Marvel en mi vida. O sea, ¿qué coño es esta fumada que me acaban de mandar aquí? Que no entiendo nada, ni le entiendo ni me interesa. Porque yo he venido a ver a un tío lanzar rayos por los ojos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Para ti y para mí mola, porque es como ampliar más el universo de todas estas pelis, pero el público general ve esto y dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Y acaba de empezar y son 3 horas de peli. Es más, lo que iba a comentar ahora, empieza con un flashback, porque los orígenes son un flashback, ¿no? Cómo los Eternos llegan a la Tierra prehistórica, literalmente, con los humanos en la prehistoria. Y después pasan al presente de golpe y van a hacer este movimiento, ¿no? Pasan cosas en el presente, llega Icaris. Vale, espérate, ya ha llegado Icaris. Vale, pues momento flashback. Con cosas que pasan con Icaris. Pum, momentos flashback. Volvemos al presente. Ay, es que Ajak ha muerto. ¿Quién? ¿Ajak? Vale, pues espérate. Ahora toca momento flashback de Ajak. Vamos al momento flashback. Otra vez más. Flashback para atrás. Y así con casi todos. No con todos. Casi todos los personajes. Es salir un personaje nuevo. Espérate, no te preocupes. Que necesitamos el flashback. Porque es que no conocemos al personaje. Y eso llega un momento que te dices, a ver, ya, para un poquito. Y aquí tenemos el problema, que es el montaje de la película. Momentos valle, momentos luego que te descolocan y demás. ¿Cuál habría sido la mejor solución? Pues habrá que ir otra vez a la fórmula Marvel, que es película de origen, vale, primeros minutitos, lo que pasa en el pasado. Presentamos a los personajes en el pasado, el momento de inflexión, que es la separación de los personajes, y después de esa separación, una vez más, ¡pum!, presente. Y hay algunos flashbacks que es que ni hacen falta. De hecho, en esta película hablan de la separación de Icaris y de Cersei, que eran pareja, estaban casados, y llega un momento que Icaris se pira. Se fue a por tabaco y no volvió. y esto no te lo muestran en ningún flashback. Te lo mencionan y me parece bien porque es que no hace falta hacer flashback de todo. Pero es que esta película yo creo que peca de hacer flashback tras flashback tras flashback. Y es en plan de, vamos a ver, está bien que hagas un flashback o dos, pero es que nos has plantado en total a lo mejor 30 minutos de flashback diseminados por toda la película. Pon un comienzo más trepidante, vas pasando la época, haces una infografía o haces un efecto de imagen chulo como haciendo ver que están pasando los años, pero los Eternals siguen siendo eternos, siguen sin envejecer, pero la sociedad va avanzando. Y poco a poco llegas hasta ese punto de inflexión que es sobre 1500 y pico, que es cuando pues, a Atenas se le va la flapa. Dicen que tienen que resetearla. La mayoría están con que no, porque si no van a perder los recuerdos y va a perder quién es ella misma. Al final optan porque no se le pierdan los recuerdos, pero que la cuide Gilgamesh, y se separan todos, ¿no? Le dice Ajak, bueno, disfrutad de vuestra vida, adentraros donde queráis adentraros, sois libres hasta que se nos llame para pirarnos de aquí, que es el fin mayor, ¿no? Que están esperando a que el propio Arishem, el celestial, les diga, vale, vuestra labor en la Tierra ha concluido. Sí, y yo diría que esto es casi una de las mejores partes de la película, y aquí es donde de lo poco que se nota la mano de Chloe Zhao. Y es en esa visión filosófica del qué hacemos aquí y su planteamiento de si hay que realmente intervenir o no, ¿no? El hecho de tener que defender a los humanos pero no intervenir y que se maten entre ellos, que haya guerras y tal.
y durante toda la película nos presentan momentos en los que la gran mayoría de los Eternos en realidad al final simpatizan con los humanos y quieren ayudarles, quieren que sean felices, que no haya guerras, que avancen, que se cuiden en lugar de destruirse entre ellos, ¿no? Y esto es lo que lleva al conflicto también dentro de los propios Eternals y lo que les obliga a separarse, ¿no? Con unos que están a favor de intervenir y evitar los males del mundo y otros que están en contra porque quieren seguir el plan original de los Celestiales, que es el de no intervenir. Y luego esto deriva, obviamente, en todo el tema de que viene un poco a recordar al tema de la robótica y de la rebelión de las máquinas y de todas estas cosas, ¿no? Aparte del giro de guión de Icaris, tenemos ese giro de guión sobre el origen de los Eternos. Y ese desenlace que provoca de que los Eternos se planteen realmente toda su existencia, de dónde son, quiénes son, hacia dónde van, para qué están ahí, y que decidan si lo que quieren es vivir por su cuenta y tener libre albedrío o directamente seguir los planes establecidos, su destino marcado y seguir las órdenes. Y esto es, yo creo que un poco lo mejor de la película, todo ese planteamiento y cómo luchan contra todo eso. Claro, a partir de ahí es cuando ya se cuestionan, ¿no? Pero el que nunca se lo cuestiona, por así decirlo, es Icaris, o sea, supuestamente el más fuerte del grupo. No se cuestiona absolutamente nada, va ciegamente al objetivo. Ahora bien, este grupo es muy variopinto. Tenemos, por ejemplo, Tena, que es una guerrera. Sus poderes son, pues, crear, pues, con su poder armas. Iba a decir al puro estilo Doctor Strange, pero sí, pues, más o menos, ¿no? Los escudos y las lanzas o espadas que tiene, pues las crea, pues, con su energía de dentro. Y es una guerrera. Luego tenemos el problema de que tiene problemas con su mente. Empieza a tener recuerdos de Vietnam, por así decirlo, ¿no? Recuerdos de vidas anteriores, por así decirlo. Y yo realmente dicen que avisa de lo que va a pasar en el futuro. Sí. Pero cuando lo menciona dice, vale, tenías razón, avisaba sobre no sé qué. Y yo pensando, ¿ha habido un momento en la película que ha avisado de lo que va a pasar? Porque yo no me acuerdo. O sea, puede que sí, Sí, pero... bueno, sí, hay un momento en el que se vuelve loca cuando están en la jungla, que dice, Sí. vais a morir todos. No, en la jungla no, cuando están en la primera vez que le ocurre, cuando están en México, y dice, vais a morir todos, y nombra un planeta y sitios de vidas anteriores. Bueno, recordemos que se desvela que los Eternos en realidad son robots, por decirlo de alguna manera, creados por los Celestiales, y que les mandan a hacer una misión, y una vez que hacen esa misión, los recuperan, les borran la memoria como si los creasen de nuevo y les ponen en otra misión. Esto es un poco lo que hacen con los Eternos. Como el soldado de invierno, vamos. Algo así. Entonces lo que pasa es que se ve que ese disco duro que tienen como memoria, pues estaba fragmentado en el caso de Tena, y se le empezaban empezaban a resurgir recuerdos anteriores que habían sido borrados. Se ve que le hicieron un formateo, pero no a bajo nivel. Entonces, esos recuerdos supuestamente borrados empiezan a surgir, se le mezclan con los actuales y se vuelven un poco tururús. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Y tenemos a una superheroína, en este caso, que tiene problemas mentales. Bueno, es uno de los temas que quería tratar la película, ¿no? El problema mental que te hace tururú, la persona que está de apoyo, que en este caso es Gilgamesh, que intenta que bueno, pues pase lo mejor su vida a pesar de estos problemas mentales. Luego tenemos a Kingo, que es el personaje que se convierte en una estrella de Bollywood, y estrella intergeneracional, porque él hace de su tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, del padre y del hijo.
Es algo como una estirpe, ¿no? De actores en Bollywood que, bueno, pues cada generación es un nuevo éxito del cine. Aquí tenemos, pues, la representación de hindú. Luego tenemos a Duende, a Sprite, que es una eterna con apariencia de niña. De hecho, la actriz actualmente creo que tiene 14 años. Y tiene apariencia de niña, pero evidentemente no es una niña. Ha vivido más de 7.000 años. No es una niña. Pasa que la crearon así. Y es lo que se cuestiona el por qué me crearon así. ¿Por qué no puedo aparentar como vosotros? ¿Por qué no puedo vivir vuestra vida? Porque, claro, a mí siempre me van a tratar una niña porque parezco una niña, pero no soy una niña. De hecho, es lo primero que vemos de este personaje en la actualidad es crear la ilusión de que es adulta, pero cuando van a tocarle la mano no pueden porque su brazo es más corto que el de un adulto y se descubre el pastel, ¿no? Sus poderes es crear ilusiones. Sí, de hecho, esto es... o sea, si os fijáis, y es verdad que estas cosas están sacadas de los cómics, pero si os fijáis, nada de lo que está contando Raúl ahora mismo es completamente original. O sea, estas cosas las hemos visto hasta la saciedad en un montón de sitios. O sea, lo del típico... lo de la típica niña que no puede envejecer, pero por dentro es muy mayor, en este caso miles de años, es una persona completamente adulta y madura, pero con cuerpo de niña, lo que le impide disfrutar como lo haría una persona con cuerpo de adulto, pues esto lo hemos visto muchas veces. Y si simplemente pensáis, por ejemplo, a nivel de vampiros, y ya os pongo el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, en Entrevista con el vampiro, pues esto lo vais a tener, o sea, lo vais a ver en un montón de sitios. O sea que es verdad que Eternals es un poco que se sale de la fórmula Marvel, pero que nadie se equivoque, tampoco estamos viendo aquí nada original. Que, por cierto, Duende forma parte de una especie de trío amoroso entre... Bueno, trío amoroso, digamos que es que su amor platónico es Ikaris. Pasa que nunca puede ser suya porque Ikaris quiere a Cersei y Cersei quiere o quería a Ikaris. Y hay una cosa rarísima y es que creo que es Kingo o Druig se dan cuenta del tema y a Duende le dicen, mira, es que supongo que habrás escuchado los cuentos de Peter Pan. Y yo pensando, vale, pues es una chica que no puede crecer, digo, la compararán con Peter Pan. Y te salen con que no, tú eres Campanilla porque Campanilla quería a Peter Pan, pero Peter Pan quería a Wendy. Y es en plan de, hostia, te has buscado un libro que digo, vale, si me dices... digo, vale, si quieres hablar sobre que no crece, pues sí, Peter Pan es la mejor opción, ¿no? Es el niño que nunca crece porque siempre quiere ser un niño. Pero, ostras, para decirlo del triángulo amoroso es en plan de, ostras, tío, te has ido. O sea, puedes buscar cualquier otro... Pero bueno, es la elección del guionista y de la directora. Luego tenemos a Makari, que tiene super velocidad, pero es sorda. Y aquí tenemos el primer personaje en pantalla hablo de en cine, que yo recuerde, por lo menos en el actual, que es superheroína y al mismo tiempo tiene una minusvalía que es ser sordomuda. Uh-huh. Y se expresa con lenguaje de signos, que aquí, bueno, he encontrado se ve que crearon ellos los lenguajes de signos, los eternos también. Y los implementaron en la sociedad porque en el año 5000 antes de Cristo ya hablaban con lenguajes de signos y en plan de, vale, de acuerdo. Pues fueron ellos los que crearon. Antes de crear la escritura ya habían creado los lenguajes de signos. Es verdad, yo no había caído en eso, pero sí es verdad, claro, es verdad. Estaban en la época de Babilonia y ya se comunicaban con lenguaje de signos, que claro, esto no fue inventado hasta muchísimos miles de años después. Curioso. Hay que decir que este personaje es uno de los que han cambiado de género y de poderes y de movidas, de todo con respecto a los cómics. Y hay que decir también que me gusta el hecho de que le dieran sentido al hecho de que sea sorda, relacionándolo con sus poderes, ¿no? Digamos que el hecho de que sea sorda es lo que le permite traspasar la velocidad del sonido y romper esa barrera del sonido cuando corre,
¿no? Algo que, pues para un humano normal, aunque tengas poderes, pues es verdad que pasar la barrera del sonido pues te harían los tímpanos patapum, pero ella como ya es sorda, pues no hay ningún problema. Y me gusta esa relación ahí, es una de las cosas que dije, anda, mira, pues esto se lo han pensado bien pensado. Y en último lugar está Fastos, que aquí la singularidad que tiene no es que es muy inteligente, crea máquinas y crea cosas. Siempre intenta que la sociedad evolucione hasta que llega un punto en el que crea o ayuda a crear la bomba atómica que arrasa Hiroshima y dice, no, yo no quería esto, yo quería que la sociedad avanzara. Dice que no cree más en la sociedad hasta que encuentra a su pareja ideal, que, spoiler, es un hombre, y forma una familia con un chaval bastante majo, la verdad, porque el chico lee cómics y sabe quién es Superman, y ahora también hablaremos del guiño de Superman. Y evidentemente es el primer personaje gay de Marvel en el cine y prácticamente del cine, ¿no? Tampoco he visto personajes gays en el cine de superhéroes. Creo que no he visto. Yo ahora mismo así no recuerdo ninguno, pero también es verdad que hay mucho cine de superhéroes que posiblemente ahora fuera de Marvel y de DC, que no recordemos y puede que sí haya algo por ahí, ¿no? Hay que recordar que Harley Quinn anda ahí en medio. En teoría, teóricamente es bisexual, lo que pasa es que también no se ha visto reflejado en las pelis, quizás con alguna referencia, pero no de manera directa. Pero así de esta manera yo creo que es verdad que al menos en las grandes superproducciones es el primero. Hay que decir también, yo quiero decir sobre Fastos, que es verdad que es el personaje que tiene ese poder y lo sacan de los cómics y todo lo que quieras, pero yo lo que he visto en la película es que aquí simplemente teníamos a un equipo de Vengadores y Fastos era el Tony Stark de turno. Pero tal cual, o sea, clavado. Sí. Él en su taller creando armaduras. Es así. Y luego lanzando rayos como si tuviera la armadura de Iron Man. O sea, yo esto es lo que he visto en Fastos. El tema de Superman, mucha gente decía, no, es que van a conectar con DC porque no sé qué, no sé más. Otros que dicen, no, es que era la inspiración de Chloe Zhao, quería hacer cómo hubiera sido esto si hubiese Marvel, como si hiciesen películas como DC. Vamos a ver, yo creo, y esto lo dije ya en algún que otro directo, Superman forma parte de la cultura popular. Igual que Batman, igual que Peter Pan en este caso, o igual que en otras producciones pues hablan de Spider-Man y hablan de lo que sea. O sea, Spider-Man, Batman y Superman yo creo que son el trío de superhéroes más conocidos del mundo. Y que los digan en una película pues no es raro. Está claro que en el universo de Marvel habrá niños que lean cómics. No van a decir, me he leído un cómic de Iron Man porque quedaría rarísimo. O sea, pero vamos a ver, hacen cómics del Capitán América. Sabemos que sí que hay cómics. Pero antiguos. Y si sacas a un tío que vuela y lanza rayos por los ojos, pues en Marvel no hemos visto absolutamente nada en el cine que sea así. ¿Qué es lo más parecido? Pues hombre, Superman. Y hacen la coña del niño, que más que eso es un chiste, ¿no? Pues encima Richard Madden, pues físicamente podría ser Superman por el aspecto y demás, pues dice, pues mira, pues hacemos la coña con Superman, mencionamos a Clark, el alter ego, y ya está, porque es que forma parte de la cultura popular, ni DC les ha pagado, ni hay nada oculto. O sea, es... Sí. Además que la propia directora ha dicho eso que has dicho tú, ¿no? Ella, cuando le preguntaron sobre ello, dice que, bueno, que para ella son inspiraciones en el mundo de superhéroes, que creció leyendo esos cómics, que son parte de la cultura popular y que ha hecho referencias en la película pues como parte de esa cultura popular, reflejando el mundo real en el que vivimos. Y no olvidemos que no solo hay una referencia a Superman, también hay una referencia directísima a Batman, ¿no? Cuando aparecen en la cabaña de Gilgamesh, donde vive con Tena, y viene Kingo con su mayordomo y le pregunta a Gilgamesh, oye, ¿tú quién eres? Y dice, soy el mayordomo de Kingo. Y dice, anda, mayordomo como Alfred, el de Batman. Y se quedan todos así pillados, ¿no? Entonces, claro. Referencia a Batman, referencia a Superman,
Y para darle un poco más de contexto en cuanto a qué significan realmente estas referencias, si os fijáis, si volvéis a ver la película o si recordáis, cuando van a reclutar a Fastos y están en su casa, el libro que se cogen para leer Richard Madden, Icaris, para disimular, es un libro sobre Star Wars. Es decir, una vez más, Star Wars también existe en este universo. Ya existía de antes, cuando al Capi, por ejemplo, le recomendaban que se viese la trilogía original. Pero igual que existe Star Wars, pues ¿por qué no van a existir Batman y Superman? Que sí choca, porque son de otra compañía, pero son personajes de la cultura popular y están ahí. Ahora bien, ¿que ya quieres entrar en el debate? Pues yo te planteo, ¿existen como personajes reales o existen porque existen, como dices tú, pues en los cómics, por ejemplo? Es decir, le dice que él es Superman porque realmente hay una metrópolis donde está Superman, o es porque lo ha visto en una película o en un cómic. Bueno, pues eso ya en la cabeza de cada uno. ¿Qué más? Bueno, estos son los personajes. A Dane Whitman, yo creo que mejor hablar de él con la escena post-créditos. Tampoco tiene mucho más. O sea claro, que... porque no tiene. En la película en sí no tiene mucho más. Yo creo que lo importante es la escena post-créditos de este personaje. Como datos curiosos, en el avión de Kingo hay una réplica, creo que es una réplica del escudo del Capitán América antes de tener el redondo, es el que usa para hacer la propaganda en los teatros y demás, y el que se lleva a su primera misión. Yo he leído esta mañana que un productor dijo que se trataba del escudo original, no una réplica. El escudo original estaba en el Smithsonian, supuestamente. Pues si igual el que está en el Smithsonian es una réplica y ese es el original. No sé. Y también vemos a la espada de Excalibur en la nave de los Eternos, que bueno, en la nave tienen de todo. Se ha quedado, durante todos estos siglos, se ha quedado allí, es que los nombres de verdad, Makari, y ha ido recogiendo cosas, entre ellas, pues por ejemplo, la espada de Excalibur, que por lo visto algo tuvieron que ver los Eternos con las leyendas artúricas. Algo verán, algo tendrán que ver. Poco más que mencionar sobre la película en sí. Más allá, hay que saber que los Eternos no pueden meterse en la vida de los humanos a no ser que tengan que ver los desviantes. En ese momento sí que tienen que intervenir. De hecho, mencionan, va a venir un agujero de guión bastante gordo. Mencionan el tema de, bueno, y entonces cuando vino Thanos y se lo menciona Dane Whitman a Cersei. Cersei dice, no, es que mira, solo podemos intervenir cuando tienen que ver desviantes. Si viene Thanos, pues es que no podemos hacer nada. Y enganchamos con la escena postcréditos número 1, si te parece. Y en la postcréditos número 1, el grupo se ha vuelto a dividir. Están los que viven en la Tierra, que son Cersei, Kingo y ¿quién es el tercero? Y Duende. Sprite y Duende. Deciden vivir su vida. Aunque hay que tener en cuenta que Duende ya no es un eterno. Para este momento, Duende ya no es un eterno, es un humana, con lo cual descartada ya. Con el poder que le quedaba a Cersei de la pelea final, ¿no? La pelea final, lo hemos comentado, pues cuando surge este germen, este nuevo celestial llamado Timut de la Tierra, ella lo que hace es usar sus poderes combinados con la fuerza de todos los Eternos vivos para convertirlo en otra cosa, para endurecerlo en este caso y al final morir. Que este es otro agujero de guión. Ahora explicaremos por qué. Y lo que consigue, pues, con ese poder que le quedaba, es hacer a Duende mortal. Le da el don de la mortalidad, de poder crecer y tener su vida, y se va con Kingo a un instituto y a vivir su vida. Pero los que se van, los que nos interesan son los que se van con la nave de los Eternos al espacio a buscar otros Eternos que puedan estar como ellos y hacerles ver la luz, por así decirlo. Y allí se van, pues, Druig, Makari y Tena. Y mientras tanto, se abre un portal, aparece
Pete el Troll, Ujú. y detrás de él aparece otro Eterno de otro sitio llamado... espérate que lo tengo apuntado. Pues, Star Fox. Titán. Ah, bueno, sí, él es Star Star Fox. Fox. No, De él es Titán. Star Fox y viene de Titán, efectivamente. De Titán. Menudo trabajito que hizo en Titán. Me cago en la leche. Lo logró, ¿eh? Logró salvar a Titán. Interpretado por Harry Styles. A Pete el Troll creo que bueno, en este caso le da captura de movimiento y voz Peyton Oswald. Creo que si no sabéis quién es el que le pone también la voz a A MODOK, y también salen agentes de S.H.I.E.L.D. en un papel recurrente de hermanos que son todos iguales, o incluso el original que sale en la última temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. O aquí uno que se ha visto la serie de enterita. Claro, y aquí Star Fox menciona: soy el hermano de Thanos. Y la gente dice: el hermano de Thanos. De hecho, Tena creo que es la prima. O sea, aquí... Eso es. Aquí hay telita que cortar. O sea, que Angelina Jolie va a salir más veces en Marvel. Esa es una escena post-créditos. Aquí viene el agujero de guión. Bastante gordo. Han dicho que no se podían interponer con los humanos a no ser que hayan desviantes. Ahora bien, si llega Thanos, otro Eterno, porque si es el hermano de Star Fox, Thanos es un Eterno. Eterno con gen desviante. Ya tiene algo que ver con los desviantes. Y su intención no es la mitad de la población de la Tierra, es la mitad de la población universal. ¿Qué pasa? Que aquí quien pierde son los celestiales, porque claro, con la mitad de la población en todos los planetas, el germen de la semilla que han plantado en los planetas civilizados va a tardar más todavía en germinar. Y eso es algo que no deberían no deberían de permitir los celestiales. Por lo tanto, creo que sí que tendrían que haber intervenido los Eternos contra Thanos. Pero no, se quedaron ahí mirando en plan, bueno, pues claro, Ajax sí que sabía el plan original y Caris también, ¿no? Oye, que es que el plan original es que esta civilización tiene que avanzar tecnológicamente y demás para que la semilla germine. Si no avanza, adiós semilla. Y ellos lo sabían y no, tampoco hicieron nada. Y Arisem también lo debería saber y no hizo nada. Agujero de guión, tal vez. Tal vez, lo tendrán que explicar, ¿eh? Yo creo que a lo mejor tenemos que esperar al nuevo libro de Universo Cinematográfico de Marvel para saberlo. O el típico libro de Archivos de Wakanda, volumen 2. ¿Cómo explicamos este agujero de guión? ¡Wow! No sé cómo ves tú. A mí lo que me ha gustado con todo esto es cómo han utilizado todos estos giros de guión y la escena postcréditos para autocorregirse, obviamente de manera voluntaria. Es decir, si somos un poco frikis de los cómics y analizamos el origen de estos personajes en los cómics, sabemos que los Celestiales crearon a los Desviantes y a los Eternals, los crearon como si fueran crearon a los seres humanos, pero crearon tres ramas, ¿no? Los humanos normales, los Desviantes y los Eternos. Todo en base a modificaciones genéticas. Uh-huh. Y luego aquí, pues la evolución fue haciendo su trabajo, ¿no? De hecho, esto se relaciona mucho con después la futura llegada de los Inhumanos, de los X-Men, o sea, de los mutantes y tal, porque todo viene por esos juegos genéticos que hubo al inicio de los tiempos. Y luego los Eternos pues tienen luchas internas, unos se van al planeta Titán, otros se quedan en la Tierra y ahí hay un montón de historias, ¿no? Y por eso ahí también se generan, por un lado, los Eternos que viven en la Tierra y por otro los de Titán, donde ya pues aparecen pues Thanos y el hermano y los padres y los primos y bueno, y toda esta pesca. Cuando empieza esta película, lo que nos venden es que son unos tíos que vienen de un planeta llamado Olimpia, por lo tanto son como extraterrestres. Y ya dices, hostias, ya me van a clavar aquí un cambio súper brutal en lo que es el origen de estos personajes. Pero bueno, se lo perdonas porque, yo qué sé, habrán pensado que es mejor así de cara al futuro y ya está. Pero luego tenemos ese giro de guión, que es verdad que no es a nivel genético, pero sí es a nivel genético a medias,
porque los desviantes sí que son criaturas vivas, pero los eternos digamos que son medio. Entonces, bueno, da igual. Igualmente, aquí sí que entra el factor que son creaciones de los desviantes. O sea, perdón, de los celestiales. Y luego ya, en la escena postcréditos, te meten ese rollo final que efectivamente había eternos en Titán, que Titán era un planeta donde había eternos. Entonces te dan a entender que realmente se produjo esa separación, que algunos se fueron a Titán a vivir por su cuenta, y de esa manera, al meter a este tío que dice que es un eterno y que es hermano de Thanos, pues también te están dando a entender que efectivamente Thanos también era un eterno. O sea que todo eso que ya sabíamos de los cómics y que pensamos que no íbamos a ver en la película, al final te lo han metido ahí poquito a poco hasta el final de la peli. Y para mí, mal hecho, ¿no? Porque te lo explica todo muy bien explicadito al principio y luego te lo va cambiando y al final te deja como con ese, vale, me has dejado a medias. Y esto es para mí, es verdad que, joder, quieres hacer una secuela, quieres meter a estos personajes en otras pelis, pero no me puedes dejar en una película con la trama a medias. O sea, me haces una película de 3 horas para contarme el origen de los Eternos, a mitad de peli me lo cambias completamente y luego cuando termina la peli, eso me lo has dejado a medias. Es otro error que para mí cometen con esta película. Claro, porque, por ejemplo, nos dicen que son creaciones de los celestiales. ¿Cómo puedes decir que eres hermano de? Realmente, o sois todos hermanos o no sois ninguno hermanos. Porque son creaciones únicas de los celestiales. Otra cosa que tendríamos que saber, Thanos, ¿cómo puede ir Thanos a su bola por ahí? Supongo que el celestial a cargo del planeta Titán o de lo que sea, que ha mandado ahí a los Eternos a Titán para que evolucionen y tal. Primero, ¿qué pasa después de que se destruyera Titán? Segundo, ¿qué pasa con dejar a Thanos por ahí bambando y que los planes de todos los celestiales se vayan a la mierda por culpa de un solo eterno? Y a la tercera y última es cómo Thanos... no, como Thanos no. Nunca veríamos una infancia de Thanos porque no existe la infancia de Thanos. Si es así, a no ser que se saquen de la manga una vez más el tema de no, es que los eternos originales de Titán procrearon entre sí y a partir de ahí nacieron, por ejemplo, Star Fox y Thanos. Entonces ya te dicen, vale, pues sí que son hermanos, pero conforme nos lo han explicado, la película no era así. Sí, o sea, por eso te digo que aquí hay cosas todavía que están muy en el aire, ¿no? Arisen le explica a Cersei que son como medio robots, ¿vale? Y ellos piensan que son una especie de androides biológicos o algo así, pero tampoco sabemos si pueden procrear. Sin embargo, si se ha hablado tanto de la infancia de Thanos y realmente existe, entonces es que sí que han nacido y pueden crecer y demás. Y en teoría en Titán se supone que sería un planeta poblado por eternos y si ha estado poblado por eternos es que han ido pues procreando y creciendo y demás a lo largo de la historia. Con lo cual, pues para mí esto es toda una trama que está en pañales y que es bastante confusa. Y luego aparte, es verdad que el otorgar en el UCM a Thanos la etiqueta de Eterno también te explica un poco lo poderoso que era. Por otro lado, también te demuestra que no era exactamente uno de los Eternos más poderosos porque necesitaba el guantelete. Por otro lado, se supone que los Eternos son inmortales, Thanos no lo era, y tampoco tenía un poder concreto, ¿no? No tenía ningún poder concreto, que los Eternos, pues parece que a cada uno le asignan un poder. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una distinción de los Eternos realmente eternos y luego los que vivían en Titán, que es algo que en los cómics también ocurre. O sea que habrá que ver cómo nos acaban de explicar esto en el cine. Y luego, por otro lado, es verdad ese agujero de guión que comentas, porque o sea, la liáis parda en la Tierra y soy Arisen y vengo a por vosotros y os llevo para castigaros. Sin embargo, hay otro Eterno por ahí que también me la está liando parda y no solo en un planeta, sino en toda la galaxia y le dejo correr a sus anchas. Pues es un poco raro, sí. Claro, porque en el momento de que Thanos hace el chasquido, puede coger a Arisen y decir, oye, ¿qué has hecho, pedazo de tonto?
te quito las gemas antes de que hagas otra gilipollez, porque soy un celestial y puedo coger las gemas. Cojo las gemas, uso las gemas para recuperar el status quo del universo y a Thanos, a ti, te mato directamente. Te hago primero, bueno, supongo, dirá, no, le borro la mente y a otra cosita mariposa. Pero no ocurre esto. Entonces, creo que Eternals, más que explicar los orígenes del universo Marvel y el status quo de intergaláctico en el sentido de celestiales y eternos, siembran bastantes dudas y no dejan claro realmente el tema de Thanos, el linaje, si realmente podían o no inmiscuirse en el tema de Thanos. Porque al final sí que es verdad que al final sí que se meten el hocico en la civilización, porque en el solo hecho de interactuar con los humanos y hacerles evolucionar más todavía, pues es una regla que están incumpliendo, pero una regla que el propio Arisen no ve mal, porque dice, bueno, contra antes evolucione la sociedad, antes va a germinar el nuevo celestial. No sé, a mí... Es un poco raro, porque no puedo intervenir, pero a la vez sí que puedo crear para ellos el arado, ¿no? Para que evolucionen y tal. O sea, es un poco curioso. Pero bueno, no sé. También es verdad que es lo que dices, ¿no? Yo creo que la película crea más preguntas o sea, da más preguntas que respuestas. Y por otro lado, pensad en que nos da una especie de origen del universo y con los celestiales por ahí a sus anchas y todo lo demás. Y ahora que siempre empezamos ya con el factor Goku, ¿no? El síndrome de Goku, que es de cada vez aparece un tío más poderoso, ¿no? No, Sí. el más poderoso era Thanos, no, pero ahora está no sé quién, no, pero ahora están los celestiales y después estará tal. Y siempre hay uno más, ¿no? Pero ojo, que nadie se olvide que en paralelo a esto estamos teniendo un multiverso por ahí. Ahora mezcla tú las dos cosas. A ver si no te hace cortocircuito la cabeza. Esta es la pregunta del podcast, diría yo, ¿no? ¿Esta película ha llegado en el momento ideal? ¿Y está enfocada al público ideal? ¿O tal vez tendrían que haber valorado el target de la película y a través de ese target decir, bueno, pues la película la retrasamos, la adelantamos? Porque yo creo que, en mi opinión, no ha sido el momento adecuado cuando estás metiendo el tema del multiverso ya en el UCM, porque casi todos, por no decir, bueno, casi todos, no todos, los productos que han salido este año de Marvel han tenido que ver con el multiverso. En el tema de WandaVision se medio intuyó, pero al final no fue así. Pero aún así, el final de WandaVision tiene que ver con el multiverso. Por el tema de oír las voces de Billy y de... Iba a decir de Andy. Andy y Lucas. Andy y Lucas. Y de Andy y Lucas, imagínate. Acaba la serie y escuchas una canción de Andy Lucas en la cabeza de Wanda y se queda en plan de, oh Dios mío. En Loki es donde se abre realmente el multiverso. En What If vemos el multiverso. En Shang-Chi no vemos el multiverso, pero vemos que hay una ciudad que pertenece a un plano paralelo al universo donde estás viviendo. Que ya no es multiverso, sino que ya te dicen, vale, esto no es multiverso, pertenece a mi universo, pero es otro universo. Es algo raro. Y en medio de eso te casca en esta película que es existencialismo. Yo no sé cómo es la palabra. Es domingo, es por la tarde y estoy muy dormido. Claro, yo digo, bueno, pues si hubieses arrancado la fase 4 con esta película, pues aún puedo entenderlo. Si hubiese sido esta la primera película de la fase 5, aún puedo entenderlo. O si hubieses metido estos conceptos poquito a poco en cada serie, aún puedo entenderlo, pero te los cascan todos de golpe y con las dudas que te digo, porque ya aún sigue siendo y no estando claro realmente el tema de los Eternos, que son... y los celestiales, en este caso no podemos hablar de celestiales, sino de celestial, de Arisem, bueno, y del no nato, que es Timut.
Aparecen otros, pero no los nombran, pero sí les vemos. Yo creo que con esta peli el problema con lo que tú dices y que viene un poco también a ser al final uno de los objetos de mayor crítica, ¿no? Y es que la película se haya querido convertir en algo tan diferente con respecto al resto de Marvel, que así lo quisieron Kevin Feige y compañía, y así lo quiso Chloe Zhao, que la peli funciona de manera prácticamente independiente. O sea, está fuera de todo. La única referencia que hacen con respecto al UCM es unas bromas sobre los Vengadores y luego el tema de comentar sobre el chasquido y sobre Thanos. ¿Y por qué lo hacen? Porque estaban 100% obligados a hablar sobre ese tema. O sea, no puedes tener a unos tíos mega ultra poderosos que defienden a la raza humana y no explicar por qué no intervinieron en algo tan gordo como lo de Thanos. Y ya no solo en lo de Thanos, sino en la batalla de Nueva York y en otros muchos eventos. Entonces, eso lo tenían que explicar por narices. Pero si no fuera por eso, la película no hubiese comentado nada del UCM y hubiese existido de forma totalmente independiente al resto. Con lo cual, totalmente ajena al multiverso, a las cosas que han pasado en Loki y a todo lo demás. Y esto, por un lado, está bien, y ¿por qué no? Por otro lado, pues esto es lo que han utilizado para criticar mucho a la película, lo cual pues critica otras muchas cosas que realmente o sea, necesitan una crítica porque no están bien, pero a mí eso no me parece que sea precisamente lo peor. Y el otro agujero de guión, antes de ir con la segunda escena postcréditos, es el tema, bueno, agujero de guión, yo creo que es más observación personal que agujero de guión. Se ha quedado una estatua gigante en medio del océano de un celestial no nato, que es Timut. No sé en qué material lo habrá convertido Cersei, pero ahí está, ¿no? Está la mano y la cabeza, por lo menos es lo que se ve. No sé, ya veremos lo que hay debajo del océano. Supuestamente esta película, no lo hemos dicho, pero ocurre al mismo tiempo que Lejos de Casa, ¿no? Que Spider-Man de Lejos de Casa, o más o menos es un poquito antes, un poquito después. Entonces me hace dudar. Loki y el soldado Falcon y el soldado de invierno, ¿en qué momento ocurren? Shang-Chi, ¿en qué momento ocurre? Viuda Negra, bueno, Viuda Negra ya sabemos en qué momento ocurre, no hace falta mencionarlo. Pero estos proyectos, ninguno hace mención del bicho este. ¿Qué pasa? ¿Que también ha ocurrido antes de Spider-Man Lejos de Casa? Spider-Man Lejos de Casa es realmente la película más tardía, a excepción de Eternals, de la fase 4 de momento. Yo tendría que haberlo explicado un poco más en la línea temporal de este universo, porque te plantea la duda. Y otra cosa, pasa lo del océano este, nadie se da cuenta, no va ningún otro héroe de la Tierra a ver lo que está pasando para decir, oye, que esto es raro. Esto cuanto menos es raro. A ver, ¿qué estáis haciendo? A ver, a mí esto sí me choca y lo pensé cuando lo estaba viendo en el cine. Es verdad que luego hacen una referencia como que se ve por la tele, sí, ha aparecido una misteriosa figura y tal, pero es verdad que esto es algo al nivel de lo que pasó con Thanos, ¿no? Y si vimos la repercusión de lo que pasó con Thanos en los múltiples proyectos que surgieron después o en paralelo, esto es algo que tendría que estar en boca de todos en todas partes. ¿Qué pasa? Que obviamente, dado el momento de estreno de Eternals, pues no puedes hacer menciones en WandaVision, en Loki o en Falcon y el Soldado de Invierno, ni en Viuda Negra, ni en Shang-Chi. Esto es así. Pero claro, plantea un problema de por qué no ha ocurrido. Y obviamente para mí hace obligatorio que tenga que ser referenciado en futuros proyectos. Mínimo, aunque sea de pasada, o un comentario, o un guiño, o algo, pero yo creo que es algo suficientemente relevante para que se comente, ¿no? Porque no estamos hablando de una tontería, o sea, estamos hablando de una mano gigante y de una cabeza gigante que aparecen en el mar. Sí. O sea que... Sí. Creo que se hizo más eco en el mundo cuando fue el evento de Fortnite con Galactus
Sí. que en el mundo Marvel, con el que aparezca esto gigante en todo el medio del océano. No sé, no sé. Y vamos con la escena postcréditos, la segunda escena postcréditos, la última escena de la película, que es, bueno, Dane Whitman en su despacho o su casa, no sabría decir, creo que será su despacho. Abre una caja, en la caja se encuentra una espada envuelta o muy mal envuelta en papel de revista o de periódico. Aunque vemos un poco de la hoja, del filo de esta espada que, bueno, tiene cositas. Vamos a decir que tiene cositas. Es un poco difícil de describir. Tiene unas letras en latín la caja. Creo que la muerte es para... La muerte es un regalo o no sé, algo, una recompensa o algo así. No recuerdo. No Pero recuerdo. está en latín. No, yo, a ver, he estudiado latín, pero hace más de 10 años, entonces no me acuerdo de casi nada. Eh, y dices, claro, tú ya te ves venir de lejos si has leído los cómics, quién es Dane Whitman, quién es Caballero Negro y qué es la espada de Ébano que han mencionado en la misma película cuando encuentran Excalibur. Y dice, ¿esta es la espada de Ébano? No, 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 esta es Excalibur. Y dice, o sea que es que ya estaban aplanando el camino. Y si lees cómics, aunque hayas leído, por ejemplo, solo Vengadores en tu vida, en los Vengadores también sale Caballero Negro, sabes lo que es la espada de Ébano y demás. Y te encuentras con esta escena y aparece una voz fuera de cámaras de un personaje que está dentro de la misma habitación que Dane Whitman, que le dice que al doctor Whitman que si algo parecido a si está preparado para Sí, usar la espada sí. o Le toda... dice que si está seguro de lo que va a hacer. Mm, Y esto tiene un sentido, ¿vale? Esto lo ponemos en contexto. Para los que no conozcan al Caballero Negro, el Caballero Negro es un superhéroe. Ha sido vengador. Y es un caballero, digamos, porque, bueno, viene de un linaje de familia inglesa de la época medieval y que son los poseedores de la espada de ébano. La espada de ébano es una espada que está maldita y que maldice también a su portador. Entonces, el portador, es verdad que la espada le otorga un poder capaz de convertirle, pues eso, en un tío capaz de ser parte de los Vengadores y de luchar de tú a tú con muchos supervillanos y de tener un grandísimo mm, poder, pero a la vez tiene una maldición. Una maldición, bueno, pues es una espada a la que tienes que cumplir una serie de... tienes que darle de comer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es un poco esa lucha. Y es por eso por lo que Dane Whitman le vemos dudar si cogerla o no cogerla. Es, digamos, que un arma de destrucción masiva que no sabes si utilizar, pero que la situación pues le está un poco obligando a ello. Y es mm, también la razón por la que hay alguien ahí que le dice, a ver, chaval, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Porque cuidadito con esto, que no es ninguna tontería. mm. Este es el contexto de todo ello. Y claro, el que te dice seguro lo que vas a hacer, claro, es una voz que vemos fuera de cámaras, pero que está en la misma habitación y no vemos Ujú. quién es. Chloe Zhao, como bien dices, por lo que dices, hace meses que lo comento, el periodista este, o pseudo periodista, recuperó esa información y la publicó el viernes por la mañana, bueno, el jueves por la noche, realmente no sé cuándo fue, yo me desperté ya con esa información. Y bueno, creo que podemos decirlo, ¿no? Ujú. Es Blade. Ujú. Iba a decir, Sí, bueno, la propia direct... iba a decir, es Tony Stark desde el otro mundo. No está muerto, No. estaba de parranda. No, 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 es Blade. Sí, la propia directora ha confirmado que la voz es la de Mahershala Ali y que es Blade, ¿vale? Esto puede chocar, por un lado, pero por otro lado, es verdad que Blade es un vampiro y está asociado a tema de cazador de vampiros y demás, y es lo que hemos estado viendo en su trilogía de Wesley Snipes. Vampiros, puramente vampiresco todo. Ujú, Pero en los cómics Blade va mucho más allá, ¿no? Es un personaje que está muy asociado con el tema sobrenatural en general. Y con sobrenatural me refiero a tema demoníacos, infierno, vampiros, monstruos de todo tipo, fantasmas, todo lo sobrenatural y lo paranormal. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de la espada de ébano, que es una espada que tiene una maldición que está relacionada con lo maligno, con lo demoníaco y demás, pues Blade podría tener ahí una especie de relación,
No en vano, no olvidemos también, para los que no lo sepan, en los cómics ha habido un grupo de superhéroes llamado los Hijos de la Medianoche, que son superhéroes o antihéroes relacionados con el mundo sobrenatural que se unen formando equipo, ¿no? Y ahí ha estado Blade, ha estado Ghost Rider, ha estado el Caballero Luna, que también tiene una relación bastante directa con el tema sobrenatural, el Hombre Lobo, un montón de personajes, ¿no? Y curiosamente son personajes que o sabemos que van a debutar próximamente o que se rumorea que van a debutar en algunos proyectos de los próximos años, con lo cual, pues, quizás todo puede ir por ahí y también nos da una pista de dónde puede ser donde veremos a Dane Whitman próximamente. Y bueno, con todo esto pues tenemos Eternals, la película de Chloe Zhao, que nos lo recuerdan bastante en los créditos. Mención especial a que la película se rodó en las Islas Canarias, muchas partes de la película. No sé si ahí se rodó el tema del volcán, y si fue así, qué buen momento para estrenar la película, ¿eh? Muy bien, muy bien. Todo ha sido casualidad. A ver, esto es en Canarias se rueda un montón de películas, sobre todo en Fuerteventura, y justamente pues aquí querían poner un volcán. Las islas son volcánicas, pues querían poner un volcán, y casualmente pues este año en La Palma pues ha entrado en erupción un volcán que lleva ya un mes y pico soltando lava y ríos de lava y azufre y demás. Pero bueno, y digo que se ha rodado bastante porque en los créditos, claro, ahora vemos todos los créditos para esperar la segunda escena por créditos, y había segunda unidad, primera unidad, de equipo de Canarias, etcétera, etcétera, y hay bastante tocho de crédito que es solo de las Islas Canarias. Por lo tanto, he de entender que se rodó bastante en las Islas Canarias, un gran porcentaje de la película. Y por eso tenemos una película donde nos introducen escenas de sexo, no explícito, variedad racial, mujeres al poder, discapacidades, problemas mentales, homosexualidad. Yo nada lo he visto forzado, he de decirlo. Yo de estas cosas no he visto nada forzado. No como otros que dicen, no, es que lo meten a la fuerza y tal. Yo vi la escena de los Vengadores Endgame, la vi más forzada que esta película. No la he visto nada forzado. Yo he de decir que forzado no, pero sí, no en particular, pero sí en general. Y me explico. Para mí no es demasiado normal que te tires 12 años con 23 películas no haciéndolo o introduciéndolo muy poquito a poco y solo porque el público lo demanda, aunque luego tú lo vendas como que eres el mejor, el primero y que lo haces porque es natural y tal, lo demandó el público y fue cuando lo empezaste a hacer. Y ahora de repente en una película metes todo lo que no has hecho en 12 años, todo junto ahí, ¡pum! ¿Vale? Esto es un poco lo que yo veo. No que en la trama y tal no está forzado, pero a nivel general como proyecto sí veo que es en plan de, oye, vamos a hacer al primer gay, al primer matrimonio homosexual, a la primera discapacidad, la primera no sé qué, la primera no sé cuánto. O sea, son muchas primeras, todo en lo mismo, y es demasiado casual, entre comillas, ¿no? O sea, demasiada casualidad que ocurra todo en el mismo proyecto. Bueno, pues han aprovechado para meterlo todo ahí a cholón. Pero vamos, que los problemas que tiene esta película, realmente no vienen es por ahí. El problema. El problema de esta película es, bueno, en mi opinión, pues el ritmo en el montaje. No lo he visto, sobre todo los flashbacks, no los he visto que estén bien puestos. El tema de explicar todo este nuevo universo, no diría que no lo han explicado bien, sobre todo por el tema de, bueno, se refleja en el tema de Thanos, que nos lo dejan más ambiguo que ambiguo. Y la duración, si los flashbacks los hubieses hecho, por ejemplo, casi todos, por no decir todos, al principio, con un montaje chulo y demás, pues te habrías ahorrado 20 minutos de película, y son 20 minutos que al público, pues oye, les permite pues asimilar un poco mejor la trama. No ha sido así, nos quedamos con las actuaciones, nos quedamos con las relaciones personales de los protagonistas, unos buenos efectos especiales, decentes, y las Islas Canarias. Con eso me quedo. ¿Algo más que añadir sobre la película, Alex?
En realidad no. Un poco el resumen ese, ¿vale? Es verdad que la peli se le está dando mucha caña a nivel de crítica. Yo no creo que esté o sea, no coincido con lo que está haciendo la nota que está dando la crítica en general. Por otro lado, tampoco coincido con la gente que está hablando a nivel visual la mejor película de Marvel, a nivel de trama la mejor película de Marvel, lo más espectacular que hemos visto de Marvel, etcétera, etcétera. No estoy de acuerdo tampoco, ni muchísimo menos. Tiene muchísimos errores, los hemos comentado aquí. Tampoco estoy criticando la película porque, como me han acusado muchos, claro, la primera vez que Marvel se sale de su molde y lo criticáis por eso. No, perdona. No, para mí es lo mejor de la película, que se sale de la fórmula de Marvel. O sea que tampoco es por eso. Es porque es una película que se prometió una cosa, nos dieron otra y además hay muchos problemas a nivel argumental, a nivel de personajes, a muchos niveles, ¿vale? Entonces la película, bueno, pues no es lo mejor de Marvel. Y ya está, y es así. Y veremos a ver cómo lo hacen recaudación. Ya sabemos que las cosas no van de la mano. Han salido ya los datos del primer fin de semana, que en Estados Unidos se ha quedado bastante por debajo de lo que habían predecido, pero a nivel mundial está funcionando muy bien y va a tener un primer fin de semana bastante tocho. O sea que, bueno, veremos a ver. Veremos a ver, en unas semanitas haremos estimaciones de dónde acabará la película, del hype, de las expectativas de la película. Recordad lo que acabamos de decir en este podcast, las expectativas que ha tenido esta película, porque la siguiente película de Marvel tiene el triple de expectativas que esta película. Ya sabéis todos cuál es, y si no controláis esas expectativas, la hostia puede ser increíble, más grande que esta película. Yo lo dejo ahí, por el tema del Hombre Araña, de Spider-Man. Ya veremos. ¿Algo más, Alex? Nada más. Pues muchísimas gracias, Alex. Una semana más. Un placer. Un placer. Hacer podcast con usted, contigo, con este programa. Que bueno, la semana que viene todavía no sabemos qué vamos a hacer. Estamos pendientes del Disney Plus Day. A ver qué nos ofrecen. Eso es. Estamos pendientes de a ver si sacan el tráiler de Spider-Man. Si lo sacan, pues podremos hacer podcast sobre el tráiler de Spider-Man. Pero claro, como no sabemos cuándo es, porque no somos insiders, no nos inventamos las fechas, podemos intuir, yo digo que podría ser el 11 de noviembre, por decir, pues jueves es un buen día para sacar un tráiler, no porque tenga información ni nada, pero digo, pues jueves puede ser un día, sí, ¿por qué no? Igual que el lunes de la semana siguiente, pero como nos demos la verdad absoluta, pues cualquier día puede ser bueno para que salga el tráiler. Así que el día que salga el tráiler, miraremos a ver si podemos hacer un podcast así fresco de el tráiler de Spider-Man, y hablaremos también de las famosas expectativas. Hay que tenerlas relajadas, hay que estar relajados. Sí. ¿Podemos tener hype? Pues sí, pero también no nos montemos películas que no hemos visto todavía. Como siempre, habéis escuchado este podcast en directo en Twitch, twitch.tv/universoalex, twitch.tv/Capitán Nómada. A darle al follow es gratuito, y darle a la suscripción es gratuito si tienes Amazon Prime, o puede costarte en torno a unos 3,99€, donde tienes las ventajas de no ver anuncios, de tener emoticonos exclusivos y de tener muchos otros privilegios. Así que ya sabéis que si queréis suscribirte a Twitch, al canal del Alex Sánchez de Universo Alex, o al canal del Capitán Nómada, estáis bienvenidos. También es importante suscribiros al podcast de Espacio Nómada en iVoox. Aquí es totalmente gratuito, y a través de esa suscripción puedes tener en tu bandeja de entrada del móvil, de la tablet o del ordenador cuando subimos podcast, y tener ese control, ¿no? Esos podcasts bien ordenados y poder escucharlos cuando queráis, donde queráis y como queráis. Y también muchas gracias a vosotros, los oyentes, que habéis estado en el chat, que habéis estado en las escuchas, en los comentarios, porque dentro de nada sabremos si somos o no merecedores de ganar el premio del podcast de la audiencia de iVoox. Ya veremos si lo conseguimos. Sin nada más que añadir, un servidor, Raúl Wigues, alias el Capitán Nómada, se despide. Hasta el próximo programa, hasta la semana que viene. Hasta luego, chao. Hasta luego.